Hola. Hoy hablaremos del avance del capítulo 11 de Usaksei, Ciudad Lejana, donde Alia y Hyan siguen acercándose, a pesar de los intentos de Main por separarlos. Irónicamente, sus esfuerzos no hacen más que unirlos aún más. El episodio comienza con Alia visitando la tumba de su difunto esposo, Bora. Necesita desahogarse tras enterarse de que Bora, antes de morir, le pidió a Hyan que se casara con ella. La noticia la deja devastada y la vemos enfrentando a Hyan con lágrimas en los ojos, preguntándole, ¿lo sabías? ¿Viste el video? Más tarde, Sadakat entra a la habitación donde estaba el video de Bora reproduciéndose. Al ver las imágenes de su hijo fallecido, no puede evitar sentirse profundamente triste. Mientras tanto, Alia y Hyan tienen una conversación cargada de emociones. Alia, confundida y dolida, le dice, no sé qué pensar de ti. ¿Debo compadecerte o odiarte? Ahora entiendo por qué insistieron tanto con este matrimonio. Todo tiene sentido, pero Hyan. Esto es una locura. No podemos seguir así. Por otro lado, la escena regresa al cementerio. Alia, aún lidiando con sus sentimientos encontrados, visita de nuevo la tumba de Bora. Allí parece enfrentarlo en silencio, reprochándole lo que le pidió a Hyan. Sin embargo, también decide cerrar ese capítulo de su vida, entierra el anillo de Bora como un gesto simbólico de dejarlo ir, sintiéndose traicionada por el hombre que creía amar. Mientras esto ocurre, Nare está en casa, frustrada porque Saim no apareció para huir con ella como habían planeado. Aunque Saim sí estaba de camino, parece que alguien lo detuvo. Todo apunta a que fue su madre quien lo interceptó al salir. Por su parte, Alia y Hyan, cada vez más unidos, deciden visitar a Nare para ver cómo está. Durante la conversación, Nare les confiesa que Saim no cumplió con su promesa de escapar juntos. Sadakat, en lugar de consolarla, se burla de ella, mostrando una vez más su peculiar relación con sus hijos. El momento más especial del episodio llega cuando Hyan lleva a Alia a ver los caballos. Juntos comparten un instante lleno de complicidad y emoción al montar en el mismo caballo. La conexión entre ellos es cada vez más evidente, y el corazón de Hyan parece latir más rápido por Alia. Más adelante, mientras Alia está con los caballos, Nare y Hyan tienen una conversación privada. Nare, siempre directa y perspicaz en cuestiones del amor, le dice, sigues aferrado a Main porque tienes miedo. Miedo de dejarla y enamorarte de Alia. Y es cierto, Hyan ya está enamorado de Alia. Sin embargo, parece usar su relación con Main como una barrera para no dejarse llevar por los sentimientos que claramente tiene hacia Alia. El capítulo 10 también estuvo lleno de momentos impactantes. La escena en la cárcel fue especialmente intensa, tanto que por un momento pensé que Kadir iba a morir. Afortunadamente, el desenlace fue espectacular. Mientras tanto, Main continúa con sus planes para causar problemas, pero las cosas no le están saliendo como esperaba. Curiosamente, gracias a ella, Alia pudo acceder al video que ahora cambiará por completo el rumbo de la historia. Amigos, no olviden dejarme sus comentarios sobre este episodio. Recuerden suscribirse al canal para estar al día con todas sus series favoritas. Si este video les gustó, denle me gusta y nos vemos en el próximo avance. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te ha parecido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.